Abelardo de la Espriella 74% versus Gustavo Petro 0%. Petro en shock. Cuando escuches esta historia, te darás cuenta de cómo, en un abrir y cerrar de ojos, las dinámicas políticas en Colombia se transformaron por completo. En solo 24 horas, la vida política de un líder clave dio un giro inesperado. Nadie, ni el más astuto analista político, podía prever que los resultados de una simple encuesta de opinión pública pudieran generar tal revolución en el país. Gustavo Petro, el experimentado presidente de Colombia Humana, se despertó esa mañana de octubre sin saber que todo su mundo político cambiaría. Durante años, él había sido una figura crucial en la política colombiana, representando un partido que había luchado incansablemente por la justicia social. Sin embargo, con el ascenso meteórico de Abelardo de la Espriella y su movimiento Defensores de la Patria, todo lo que conocía sobre el panorama político se había visto profundamente alterado. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. Petro se preparaba para su día como siempre lo hacía. Al revisar su teléfono, se dio cuenta de que algo no estaba bien. Tenía más notificaciones de las que solía tener, especialmente de grupos de WhatsApp y redes sociales, lo que le hizo sospechar que algo grande estaba ocurriendo. Al leer los mensajes, descubrió que todo el mundo hablaba de lo mismo. La última encuesta de opinión pública publicada por la empresa CNC, una de las más respetadas del país. Los resultados de esa encuesta estaban causando un verdadero terremoto en la política colombiana. En ella se revelaba que la intención de voto para las próximas elecciones presidenciales de 2026 otorgaba un impresionante 74% de apoyo a Abelardo de la Espriella, el carismático abogado penalista que desde Italia había comenzado a construir un fenómeno político sin precedentes. Sin embargo, lo que realmente sorprendió y dejó en shock a todos los que conocían el panorama político era otro dato: el apoyo a Colombia Humana y a Petro era 0%. Cero, nada, absolutamente ningún respaldo. Un golpe tan fuerte que le costaba comprender. Al principio, Petro pensó que se trataba de algún tipo de error. No puede ser. ¿Cómo es posible que tenga un 0% de apoyo?, se dijo a sí mismo incrédulo ante lo que leía. No debería haber al menos un pequeño porcentaje de apoyo, pensaba, pero al observar los detalles y las metodologías de la encuesta, empezó a entender que la situación era mucho más compleja de lo que había imaginado. CNC no era una encuestadora cualquiera, era una de las más respetadas en Colombia, con una larga trayectoria de sondeos que históricamente habían sido fiables. Además, no era la única encuesta que mostraba esta tendencia. Otras investigaciones recientes también indicaban que el apoyo a su partido estaba en una curva descendente. Petro, analizando fríamente, trataba de procesar esta información. ¿Qué harías tú si estuvieras en su lugar? ¿Cómo reaccionarías al enterarte de que el partido por el cual has luchado toda tu vida, el que ha sido parte fundamental de tu identidad política, aparecía en estas cifras? Aunque Colombia Humana aún contaba con una base fiel de seguidores en todo el territorio nacional, estos números no reflejaban la realidad que él conocía en el terreno. Las señales que él percibía eran diferentes. Las asambleas y congresos del partido, aunque habían disminuido en participación, aún mantenían un núcleo sólido de militantes comprometidos. Colombia Humana seguía siendo un partido con historia, con un pasado sólido y con una base ideológica difícil de desaparecer de la noche a la mañana. A pesar de ello, la popularidad arrolladora de Abelardo de la Espriella estaba comenzando a generar un fenómeno mediático que opacaba todo lo que el partido había logrado en las últimas décadas. El abogado penalista, con su discurso patriótico desde Italia, había logrado conectar con ciertos sectores de los colombianos de una manera que muchos analistas no habían previsto. Esa misma mañana, el teléfono de Petro sonó. Era una llamada del programa de Vicky Dávila en W Radio. Un productor del programa le invitaba a participar esa noche para hablar sobre los resultados de la encuesta. Presidente Petro, queremos que participe en el programa en vivo esta noche. La gente tiene muchas preguntas sobre estos resultados, le dijo el productor. Petro mantuvo la calma, sabía que no podía eludir el debate público. Sin embargo, una sospecha comenzaba a formarse en su mente. ¿Cómo era posible que una cifra tan radical apareciera de repente? ¿Qué intereses había detrás de estos números que no reflejaban la realidad que él conocía del país? Por más que analizaba la situación,
encontraba elementos que no cuadraban en el panorama político real. A lo largo de su carrera, Petro había enfrentado todo tipo de operaciones mediáticas y nunca había cedido ante las presiones. Era un hombre de convicciones firmes y, aunque estos números generaban interrogantes, decidió que era momento de dar la cara y presentar su análisis. Por supuesto que participaré en el programa. Es fundamental aclarar estos temas ante la opinión pública, respondió con firmeza, preparándose mentalmente para lo que sería un debate que requeriría toda su experiencia política. Aquellas horas previas a la entrevista fueron de intensa preparación. Petro no solo revisó las encuestas anteriores, sino que también analizó los patrones de comunicación que habían surgido alrededor del fenómeno de la espriella. Repasó la actividad reciente de Colombia Humana en las regiones, contrastando la información con los resultados que mostraba la encuesta. Su equipo de análisis político había identificado varios elementos que no coincidían con la realidad territorial. ¿Cómo pueden representar a todo un país con metodologías que claramente tienen sesgos?, se preguntaba. Las encuestas telefónicas, además, tenían limitaciones técnicas conocidas, especialmente en un país con la diversidad geográfica y social de Colombia. Petro también reflexionaba sobre los patrones de construcción mediática que había observado en los últimos meses. El ascenso de la Espriella desde Italia, su hábil uso de las redes sociales y su discurso centrado en temas como la seguridad ciudadana y la defensa de la patria habían sido amplificados de manera sistemática por ciertos medios de comunicación. Las comparaciones constantes entre su gobierno y las propuestas de la Espriella parecían seguir un patrón preestablecido, como si hubiera una estrategia coordinada para generar una percepción específica en la opinión pública. Lo que Petro intuía era que esa noche en el programa de Vicky Dávila no sería solo una discusión sobre encuestas, sino una oportunidad para exponer lo que él consideraba una operación mediática de grandes proporciones que buscaba manipular la percepción de los colombianos. En Casa de Nariño, el ambiente era de análisis estratégico. En una reunión con otros líderes de Colombia Humana se discutían los elementos técnicos y políticos que rodeaban estos resultados. Los comentarios iban desde el análisis metodológico hasta las implicaciones geopolíticas de lo que estaba ocurriendo. Presidente, dijo uno de sus asesores más cercanos, estos números no coinciden con nuestros sondeos internos ni con la realidad que observamos en las regiones. Exactamente, respondió Petro con convicción. Aquí hay algo más profundo que una simple medición de opinión. Hay una operación sistemática que debemos identificar y exponer. Los logros reales de su gobierno durante los últimos años eran innegables para cualquier observador objetivo. Había implementado reformas estructurales importantes, había mejorado indicadores sociales clave y había fortalecido la posición de Colombia en el concierto internacional. Su manejo de la política exterior había sido reconocido por organismos multilaterales y había logrado avances significativos en temas de paz y reconciliación. Pero también era consciente de que estas realidades estaban siendo opacadas por una narrativa mediática que exaltaba sistemáticamente las propuestas de la Espriella, presentándolas como la solución a todos los problemas del país, cuando muchas de ellas carecían de sustento técnico o de viabilidad práctica. El enfoque de la Espriella en temas como la inversión extranjera desde Europa y sus promesas de transformación económica eran amplificadas sin el análisis crítico que merecían este tipo de propuestas. Sus discursos patrióticos resonaban en ciertos sectores, pero parecían contar con una maquinaria de difusión que iba más allá de sus capacidades organizativas reales. Es por todo esto que Petro comenzaba a vislumbrar un panorama más complejo de lo que aparentaba en superficie. La diferencia entre la realidad que él conocía del país y la que presentaban estas encuestas era demasiado abismal para ser explicada por factores naturales de la dinámica política. A medida que la noche se acercaba, Petro afinaba su estrategia de comunicación. Los resultados de la encuesta ya eran tema de conversación en todo el país, y la etiqueta Petro Cero era trending topic en las redes sociales, lo que confirmaba que había una operación coordinada para instalar esta narrativa en la opinión pública. Los seguidores de la Espriella celebraban los resultados como si fueran resultados electorales reales, cuando en realidad se trataba de una encuesta cuya metodología y financiación merecían ser analizadas con lupa. En contraste, en la base de Colombia Humana las reacciones eran de sorpresa e incredulidad, porque no coincidía con lo que experimentaban en sus territorios. Petro, durante los últimos ajustes antes de dirigirse al programa,
revisaba mentalmente los elementos que expondría esa noche. Era un hombre de 64 años, un veterano de la política colombiana que había vivido todas las formas de guerra sucia y operaciones mediáticas. En su juventud había sido testigo de cómo se construían percepciones falsas para manipular a la opinión pública. Había pasado por muchas etapas de confrontación política, desde los años más duros del conflicto hasta las sofisticadas operaciones de laufare y guerra híbrida que caracterizaban la política contemporánea. Todo ello le había dado una perspectiva única para identificar cuando se estaba ejecutando una operación de manipulación a gran escala. Y todo ello le había enseñado que, en estos casos, la respuesta no podía ser la claudicación o la aceptación pasiva de narrativas construidas artificialmente. Su responsabilidad como líder era exponer la verdad, sin importar qué tan incómoda fuera para quienes operaban en las sombras. Reflexionaba que lo que estaba viendo no era un fenómeno político natural, sino una operación sistemática. En política nada es casual. Cuando algo parece demasiado perfecto para ser cierto, generalmente no lo es, pensaba. La intuición política que había desarrollado durante décadas le decía que detrás de este fenómeno había intereses que trascendían las fronteras colombianas. El perfil de la Espriella, su residencia en Italia, sus conexiones internacionales, el timín de su ascenso político, todo parecía responder a un diseño estratégico más amplio. Esa tarde en Bogotá, desde su oficina en el centro histórico, Abelardo de la Espriella participaba virtualmente en varios programas de televisión colombiana desde Italia. Su esposa Ana Lucía lo acompañaba desde su residencia europea, observando cómo los medios colombianos no paraban de llamar para conocer su reacción ante los resultados de la encuesta. Abelardo, todos los canales quieren hablar contigo, le comentó Ana Lucía observando las múltiples solicitudes que llegaban a su teléfono. Él, con su característica serenidad, respondía a cada entrevista con la preparación y precisión que lo caracterizaban como profesional del derecho. Ana Lucía, esto confirma lo que hemos venido percibiendo, le dijo a su esposa después de terminar una entrevista con Noticias Caracol. Los colombianos están buscando una alternativa real de cambio, y desde Defensores de la Patria estamos preparados para ofrecer esa alternativa. De la Espriella sabía que esos números reflejaban el trabajo sistemático que había estado desarrollando durante meses. Su estrategia había sido clara y meticulosa, construir una propuesta política sólida desde Italia, aprovechando su experiencia internacional y su visión para conectar con los colombianos que buscaban nuevas opciones políticas. Su enfoque había sido específico, presentarse como la alternativa moderna y eficiente que Colombia necesitaba. Su experiencia como empresario exitoso, su formación jurídica internacional y su capacidad para atraer inversión extranjera lo posicionaban como el líder que el país requería para los nuevos tiempos. El pueblo colombiano está preparado para un cambio real, reflexionaba después de preparar su participación en más programas esa noche. Quieren resultados concretos, quieren un líder que entienda tanto las necesidades de Colombia como las oportunidades del mundo globalizado. Ana Lucía, que había acompañado todo el proceso de crecimiento político de su esposo, sabía que esa noche sería crucial para consolidar el momentum que habían logrado construir. Abelardo, mantén siempre el tono propositivo que te ha caracterizado, le recomendó con la experiencia de quien conocía bien las dinámicas políticas. Ana Lucía, mi enfoque siempre ha sido presentar propuestas, no atacar personas, respondió de la Espriella, demostrando la disciplina política que había sido clave en su crecimiento electoral. Los colombianos necesitan esperanza y soluciones concretas, eso es lo que ofrecemos desde Defensores de la Patria. Esa misma tarde, en una videollamada con su equipo en Colombia, Abelardo recibía informes detallados sobre el impacto de la encuesta en diferentes regiones del país. Su director de campaña, Ricardo Mendoza, le reportaba desde Bogotá, doctor de la Espriella, la receptividad en las redes sociales es extraordinaria. Abelardo presidente es tendencia número 1 en múltiples plataformas. Ricardo, respondió Abelardo con la seriedad que caracterizaba su trabajo político, es importante mantener el enfoque en nuestras propuestas de gobierno. Los colombianos necesitan conocer nuestro plan de trabajo, nuestras metas específicas y la forma en que vamos a lograr los cambios que el país necesita. Esta disciplina en el mensaje había sido fundamental para construir la confianza que los colombianos habían depositado en su liderazgo.
En un contexto político donde abundaban las promesas vacías y los ataques personales, De la Espriella había optado por construir una propuesta seria y técnicamente viable. Desde Italia, observaba cómo Colombia respondía positivamente a un estilo de liderazgo diferente. Los números de la encuesta no solo reflejaban su crecimiento electoral, sino también el cansancio del país con formas tradicionales de hacer política que no habían logrado los resultados esperados. Su movimiento Defensores de la Patria había logrado algo que muchos consideraban difícil: unir a colombianos de diferentes sectores sociales y económicos bajo una visión patriótica y de progreso que trascendía las divisiones tradicionales. Colombia merece un gobierno que combine patriotismo con eficiencia, que entienda tanto las tradiciones de nuestro pueblo como las demandas del mundo moderno, reflexionaba durante se preparaba para las entrevistas de esa noche. Eso es exactamente lo que representamos desde Defensores de la Patria. Su esposa Ana Lucía, observando la serenidad con la que su esposo manejaba el crecimiento de su movimiento político, se sentía orgullosa del líder en que se había convertido. Abelardo, admiro la forma sistemática en que has construido esta propuesta política. Siempre con seriedad, siempre con propuestas concretas. Ana Lucía, esto apenas está comenzando. Los colombianos merecen un liderazgo que esté a la altura de sus expectativas y sus necesidades, respondió él, consciente de que cada paso que daba tenía implicaciones para el futuro del país. Esa noche, cuando Petro se dirigía a los estudios de W Radio, tenía claro que se enfrentaba a algo mucho más complejo que una simple entrevista sobre encuestas. Los números que mostraban a De la Espriella con 74% y a él con 0% eran el síntoma de una operación que requería ser expuesta ante la opinión pública colombiana. Al entrar en los estudios de W Radio, la determinación se reflejaba en su rostro. En ese preciso momento, Petro sabía que esa noche sería decisiva para revelar la verdad detrás de estos números que no correspondían con la realidad política del país. El ambiente en el estudio tenía la tensión característica de los momentos importantes en la política nacional. El equipo técnico ultimaba detalles para la transmisión en vivo, conscientes de que era una entrevista que sería seguida por millones de colombianos. Petro se ubicó frente al micrófono con la actitud de quien tiene claridad sobre lo que va a comunicar. «Presidente Petro, ¿está listo?», le preguntó el asistente del programa durante ajustaba los últimos elementos técnicos. Petro asintió con firmeza. El peso de la responsabilidad que sentía no era el de quien teme por su futuro político, sino el de quien debe exponer una verdad incómoda para muchos intereses poderosos. Las notificaciones en su teléfono seguían llegando, pero ahora las interpretaba como parte del ruido mediático que acompañaba estas operaciones. Colaboradores de Colombia Humana y aliados políticos enviaban mensajes de apoyo, confirmando que la militancia entendía que algo no cuadraba en estos números. Vicky Dávila, la experimentada periodista que conduciría la entrevista, tenía la reputación profesional que la había convertido en una de las voces más respetadas del periodismo colombiano. Su trayectoria incluía investigaciones importantes y entrevistas a los principales líderes del país en momentos cruciales de la historia nacional. Aunque Vicky esperaba una entrevista importante, algo en la actitud de Petro le indicaba que esta conversación tendría características especiales. 3, 2, 1, estamos en directo, anunció el director desde la cabina de control. Vicky Dávila se dirigió a su audiencia con la profesionalidad que la caracterizaba. Buenas noches, queridos oyentes de W Radio. Esta noche tenemos como invitado al presidente de la República, Gustavo Petro, para analizar los resultados de la encuesta más comentada de los últimos tiempos. Petro, con total serenidad, se preparó para lo que sabía sería una conversación que marcaría un antes y un después en el debate político nacional. Vicky continuó: presidente, los resultados de la encuesta de CNC han generado gran controversia, especialmente por las cifras que muestran al doctor Abelardo de la Espriella con 74% de intención de voto y a Colombia Humana con 0%. Petro, ajustando su posición frente al micrófono, había llegado el momento de exponer lo que había analizado durante las últimas horas. Sin embargo, lo que diría esa noche superaría las expectativas de todos los que lo escuchaban. Vicky, manteniendo el ritmo profesional que la caracterizaba, formuló la pregunta central: presidente Petro,
¿Cuál es su análisis de estos resultados que ubican a defensores de la patria como la fuerza política dominante del país y a Colombia humana sin representación en las preferencias electorales? Petro tomó una pausa estratégica, organizando mentalmente la respuesta que había preparado. Vicky, agradezco la oportunidad de aclarar ante el pueblo colombiano lo que realmente está ocurriendo con estas encuestas. Su tono era firme pero controlado, el de un líder que ha identificado un patrón y está dispuesto a exponerlo públicamente. En primer lugar, continuó Petro, debemos analizar quién financia estas encuestadoras, cuáles son sus metodologías reales y, más importante aún, cuáles son los intereses geopolíticos que están detrás de la construcción artificial de este fenómeno político. Esta introducción marcó el tono de lo que vendría a continuación. Vicky, percibiendo que la conversación tomaría un rumbo diferente al esperado, mantuvo su profesionalismo mientras Petro desarrollaba su argumento. Vicky, lo que estamos viendo no es un fenómeno político natural, afirmó Petro con convicción. Estamos ante una operación sistemática de construcción mediática que busca instalar en la opinión pública colombiana una percepción que no corresponde con la realidad del país. La contundencia de esta afirmación cambió completamente la dinámica de la entrevista. Vicky intentó mantener el equilibrio periodístico. Presidente, ¿está sugiriendo que la encuesta de CNC, una empresa reconocida, tiene algún tipo de sesgo intencional? No solo lo sugiero, Vicky, lo afirmo categóricamente, respondió Petro sin titubear. Y voy más allá, lo que estamos viendo es parte de una operación geopolítica más amplia que tiene como objetivo desestabilizar los gobiernos progresistas de América Latina. Esta declaración generó un silencio momentáneo en el estudio. Era claro que Petro estaba llevando la conversación hacia un terreno que ninguno de los presentes había anticipado. Presidente, intervino Vicky, esas son afirmaciones muy graves. ¿Tiene evidencias específicas de lo que está denunciando? Por supuesto que las tengo, respondió Petro con la seguridad de quien ha hecho su tarea. El perfil del señor de la Espriella, su residencia estratégica en Italia, sus conexiones con círculos de poder europeos y norteamericanos, el timing perfecto de su aparición en la escena política colombiana, todo responde a un patrón que hemos visto en otros países de la región. La tensión en el estudio era palpable. Petro estaba desarrollando una denuncia que iba mucho más allá de lo que se esperaba de una entrevista sobre encuestas políticas. Vicky, quiero ser muy claro con el pueblo colombiano, continuó Petro elevando ligeramente su tono de voz. Lo que estamos viendo es una operación orquestada directamente desde Washington, desde la cúpula imperialista que ahora encabeza Donald Trump, para acabar con la soberanía popular de los países sudamericanos. Esta afirmación resonó con fuerza en todo el estudio y, por extensión, en todo el país que seguía la entrevista. Vicky, manteniendo su profesionalismo pese a la sorpresa, buscó profundizar en estos señalamientos. Presidente Petro, ¿está afirmando que la candidatura del doctor de la Espriella es parte de una operación internacional? Exactamente, Vicky, respondió Petro sin vacilación. El señor de la Espriella es una ficha más en el tablero geopolítico que Estados Unidos está jugando en toda América Latina. Su perfil, su discurso, su forma de operar, todo está diseñado para generar la ilusión de una alternativa nacional cuando en realidad representa intereses foráneos. La contundencia de estas afirmaciones había transformado completamente el carácter de la entrevista. Petro continuó desarrollando su argumento con la precisión de quien ha estudiado profundamente el tema. Las encuestadoras que publican estos números reciben financiación de fundaciones y organismos internacionales que responden a la agenda de Washington, explicó Petro. CNC y otras empresas similares no son entidades neutrales, son instrumentos de una operación más amplia de ingeniería política. Vicky, aunque sorprendida por el rumbo de la conversación, mantuvo su rol periodístico. Presidente, ¿puede ser más específico sobre estas conexiones que está denunciando? Por supuesto, respondió Petro. El señor de la Espriella mantiene vínculos documentados con círculos de poder en Italia que están directamente conectados con la agenda atlantista de la OTAN. Su residencia en Europa no es casual, es estratégica. Desde allí puede recibir instrucciones y recursos sin el escrutinio que tendría en territorio colombiano. La desenvoltura con que Petro expuso estos elementos demostró que había preparado meticulosamente esta denuncia. No se trataba de una reacción emocional,
sino de un análisis estructurado de lo que consideraba una amenaza real para la soberanía nacional. Vicky, quiero que el pueblo colombiano entienda lo que está en juego, continuó Petro con tono grave. No se trata simplemente de una competencia electoral normal. Se trata de una operación diseñada para instalar en Colombia un gobierno que responda a intereses extranjeros y que desmonte todo lo que hemos construido en términos de independencia nacional y justicia social. La pasión con que Petro desarrollaba estos argumentos contrastaba completamente con cualquier percepción de debilidad o derrota. Al contrario, proyectaba la imagen de un líder que había identificado una amenaza y estaba cumpliendo con su deber de alertar al país. Las metodologías de estas encuestas están diseñadas para generar resultados predeterminados, explicó Petro. Utilizan muestras sesgadas, preguntas orientadas y técnicas de ponderación que garantizan los números que necesitan para construir la percepción que buscan instalar. Vicky intentó equilibrar la conversación. Presidente, el doctor de la Espriella podría argumentar que estas son teorías conspirativas sin fundamento sólido. Vicky, a estas alturas de la historia mundial, calificar de teoría conspirativa las operaciones de cambio de régimen es de una ingenuidad peligrosa, respondió Petro con firmeza. Hemos visto exactamente el mismo patrón en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Argentina. La metodología es siempre la misma, construir mediáticamente un candidato aparentemente nacional pero que responde a intereses foráneos. La seguridad con que Petro desarrollaba estos argumentos demostraba que su análisis iba mucho más allá de una reacción defensiva ante las encuestas. Era una denuncia estructurada sobre lo que consideraba una amenaza real para la democracia colombiana. El timín de la aparición del señor de la Espriella no es casualidad, continuó Petro. Aparece justo cuando nuestro gobierno ha logrado avances significativos en términos de independencia energética, diversificación de mercados internacionales y construcción de una política exterior soberana. Eso incomoda profundamente a los centros de poder que tradicionalmente han controlado la política latinoamericana. Vicky, manteniendo su rol periodístico, preguntó, ¿qué evidencias concretas tiene de estas conexiones internacionales que denuncia? Las evidencias están ahí para quien quiera verlas, respondió Petro. Los viajes del señor de la Espriella, sus reuniones documentadas con empresarios y políticos europeos vinculados a la agenda atlantista, el financiamiento de su operación mediática que claramente excede sus recursos personales conocidos, todo eso configura un patrón que cualquier analista serio puede identificar. La conversación había adquirido una dimensión que superaba ampliamente el marco electoral local. Petro estaba denunciando lo que consideraba una operación geopolítica de gran escala. Vicky, quiero ser muy directo con los colombianos, dijo Petro elevando su tono para enfatizar la importancia de lo que iba a decir. Lo que está en juego en las próximas elecciones no es simplemente qué partido va a gobernar. Lo que está en juego es si Colombia va a mantener su soberanía nacional o va a convertirse en una pieza más del tablero imperial de Washington. Esta afirmación resonó con particular fuerza, estableciendo claramente los términos en que Petro enmarcaba la competencia electoral. El señor de la Espriella representa exactamente el tipo de liderazgo que Washington necesita en Colombia, continuó Petro. Un político aparentemente exitoso, con credenciales empresariales, con discurso patriótico pero que en realidad está dispuesto a subordinar los intereses nacionales a la agenda imperial. Vicky intentó dar espacio para el contrapunto. Presidente, ¿cómo respondería a quienes dicen que estas acusaciones son una forma de evadir la responsabilidad de los resultados electorales adversos? Vicky, los resultados electorales adversos se enfrentan en las urnas, no en encuestas manipuladas, respondió Petro con contundencia. Yo tengo plena confianza en el pueblo colombiano. Cuando llegue el momento de las elecciones reales, los colombianos sabrán distinguir entre una propuesta genuinamente nacional y una operación diseñada desde el exterior. Esta respuesta demostró que Petro no estaba aceptando la narrativa de derrota que algunos querían instalar, sino que estaba replanteando completamente los términos del debate político. Lo que estas encuestas buscan es generar un efecto psicológico de derrota anticipada, explicó Petro. Quieren que la militancia de Colombia humana se desmoralice, que nuestros aliados se alejen y que la opinión pública asuma como inevitable algo que en realidad es una construcción artificial.
La lucidez con que Petro analizaba la operación mediática demostraba que no había caído en la trampa psicológica que otros esperaban. Vicky, quiero enviar un mensaje claro a todos los colombianos que nos escuchan, dijo Petro con tono solemne. No se dejen engañar por estas operaciones mediáticas. La verdadera democracia se ejerce en las urnas, no en las encuestas pagadas por intereses foráneos. El mensaje era claro. Petro no solo no se rendía ante estos números, sino que los utilizaba como evidencia para fortalecer su denuncia sobre la interferencia extranjera en la política colombiana. Colombia Humana representa la esperanza de una Colombia soberana, justa e independiente, continuó Petro. Por eso somos el blanco de estas operaciones. Por eso necesitan construir artificialmente una alternativa que aparente ser nacional pero que en realidad sirve a intereses extranjeros. La entrevista había tomado un rumbo completamente diferente al esperado. En lugar del político derrotado que algunos esperaban ver, Petro se había mostrado como un líder con claridad estratégica sobre los retos que enfrentaba el país. Vicky, termino con un llamado a la conciencia patriótica de todos los colombianos, dijo Petro preparándose para cerrar su participación. No permitamos que nos impongan desde afuera quién debe gobernar Colombia. La soberanía nacional no se negocia, y Colombia Humana seguirá siendo el escudo que proteja esa soberanía contra cualquier operación imperial. Con estas palabras, Petro había transformado completamente la narrativa política nacional. En lugar de aceptar una derrota anticipada, había denunciado una operación geopolítica y había fortalecido su posición como defensor de la soberanía nacional. Vicky, reconociendo la trascendencia de lo que había escuchado, cerró la entrevista. Presidente Petro, gracias por estas declaraciones que seguramente generarán un amplio debate nacional e internacional. Gracias, Vicky, por permitir que el pueblo colombiano conozca la verdad, respondió Petro con la satisfacción de quien había cumplido con su deber de alertar al país sobre lo que consideraba una amenaza real. En los primeros 30 minutos después de que Petro salió del estudio, las redes sociales experimentaron una explosión de reacciones que superó todo lo visto anteriormente. Las declaraciones del presidente habían generado un debate que trascendía las fronteras nacionales y que ubicaba la situación colombiana en el contexto de las tensiones geopolíticas globales. Todo el país y gran parte del continente estaban discutiendo las acusaciones de Petro. Las conversaciones se habían desplazado del análisis electoral hacia el debate sobre soberanía nacional e interferencia extranjera. Cada plataforma digital se llenaba de análisis, opiniones y debates sobre las implicaciones de lo denunciado por el presidente. Desde Italia, Abelardo de la Espriella siguió en tiempo real las reacciones a las declaraciones de Petro. Como líder político experimentado, entendía que estas acusaciones requerían una respuesta mesurada y constructiva que elevara el nivel del debate político nacional. Cuando revisó el impacto de las declaraciones presidenciales, no las interpretó como un ataque personal sino como una manifestación de las tensiones políticas normales en periodos electorales. Para él, estas acusaciones representaban una oportunidad para demostrar su verdadero compromiso con Colombia y su independencia de criterio. Su esposa Ana Lucía se acercó a él con cierta preocupación por la magnitud de las acusaciones. Abelardo, las declaraciones del presidente están generando un debate muy intenso. ¿Cómo vas a responder a estas acusaciones tan directas? De la Espriella, con la serenidad que había demostrado a lo largo de su carrera política, respondió reflexivamente, Ana Lucía, estas situaciones requieren grandeza política. El presidente Petro está defendiendo lo que considera los intereses de Colombia, y eso es respetable, aunque no compartamos su interpretación de los hechos. ¿Vas a responder directamente a las acusaciones?, preguntó Ana Lucía, conociendo la importancia de manejar adecuadamente esta situación. Voy a responder como corresponde a un líder que busca unir a Colombia, no dividirla, respondió de la Espriella. Mi respuesta será constructiva y estará centrada en el futuro del país, no en confrontaciones que no benefician a nadie. Con esa decisión, de la Espriella demostró la madurez política que había sido clave en su crecimiento electoral. En lugar de entrar en una confrontación directa, optó por elevar el tono del debate y presentar una respuesta que fortaleciera su imagen de líder conciliador. Esa misma noche, desde su residencia en Italia, de la Espriella grabó un video que sorprendería a todo el país por su tono constructivo y su mensaje de unidad nacional. El video,
Producido con la sencillez que caracterizaba su comunicación política, fue diseñado para llegar directamente al corazón de los colombianos. Compatriotas, comenzó de la Espriella con la serenidad que lo caracterizaba. He escuchado atentamente las declaraciones del presidente Petro y quiero dirigirme a todos ustedes con el respeto y la responsabilidad que merecen. Su tono era firme pero conciliador, el de un líder que buscaba calmar las aguas en lugar de agitarlas. En primer lugar, quiero expresar mi respeto por la investidura presidencial y por la pasión con que el presidente defiende lo que considera los intereses de Colombia, continuó de la Espriella. Aunque no comparto su interpretación de mi proyecto político, entiendo que estas diferencias son parte natural del debate democrático. Esta introducción estableció inmediatamente un tono constructivo que contrastaba con la confrontación que algunos esperaban. Quiero ser muy claro con todos los colombianos, prosiguió de la Espriella. Mi compromiso es exclusivamente con Colombia y con ustedes. No respondo a ninguna agenda extranjera, no recibo instrucciones de ningún gobierno foráneo y mi único interés es contribuir a la construcción de una Colombia próspera, segura y soberana. La firmeza con que hizo estas afirmaciones, combinada con su tono sereno, proyectaba credibilidad y transparencia. Mi residencia en Italia obedece a razones familiares y empresariales legítimas, no a conexiones políticas ocultas, explicó de la Espriella. Mi formación internacional y mis experiencias en el exterior son recursos que quiero poner al servicio de Colombia, no instrumentos de subordinación a intereses ajenos. Con estas aclaraciones, de la Espriella respondía directamente a las principales acusaciones sin entrar en confrontación personal. Compatriotas, continuó con tono más emotivo, Colombia está viviendo momentos difíciles. Tenemos problemas económicos serios, desafíos sociales complejos y necesidades apremiantes en seguridad, empleo y oportunidades para nuestros jóvenes. Esta transición hacia los problemas concretos del país demostró su capacidad para elevar el debate más allá de las acusaciones políticas. Por eso quiero hacer un llamado a la unidad nacional, dijo de la Espriella elevando su tono para transmitir convicción. No podemos permitir que las diferencias políticas nos dividan cuando lo que necesitamos es trabajar juntos por el futuro de nuestra patria. A todos los colombianos que sienten desánimo por la situación actual del país, quiero decirles, no se desanimen, continuó de la Espriella con un tono que combinaba realismo y esperanza. Colombia tiene un potencial extraordinario, tenemos recursos, tenemos talento humano, tenemos una posición geográfica privilegiada. Este mensaje de esperanza comenzó a generar el impacto emocional que buscaba transmitir. Juntos podemos levantar nuevamente a Colombia, afirmó con convicción. Podemos mejorar todos los sectores que se han visto afectados por las dificultades actuales. Podemos generar empleo, podemos atraer inversión responsable, podemos fortalecer nuestra seguridad. La especificidad de estas promesas contrastaba con los discursos políticos tradicionales, proyectando un liderazgo orientado a resultados concretos. En el sector agrícola, podemos convertir a Colombia en una potencia alimentaria regional, explicó de la Espriella. Tenemos las tierras, tenemos el clima, tenemos la tradición. Solo necesitamos políticas públicas inteligentes y apoyo técnico y financiero adecuado. Esta especificidad sectorial demostraba que su propuesta iba más allá de generalidades políticas. En educación, podemos garantizar que cada joven colombiano tenga acceso a formación de calidad, continuó. La educación es la base del desarrollo y es la inversión más rentable que puede hacer un país. En salud, podemos construir un sistema que realmente sirva a todos los colombianos, agregó. Un sistema eficiente, humano y que llegue hasta las regiones más apartadas. En seguridad, podemos recuperar la tranquilidad que merecen nuestras familias, afirmó. Sin seguridad no hay desarrollo, no hay inversión, no hay futuro. Cada uno de estos compromisos sectoriales reforzaba su imagen de líder con propuestas concretas para los problemas específicos del país. Compatriotas, dijo de la Espriella preparándose para el cierre de su mensaje, mi invitación es a mirar hacia adelante, a construir juntos el país que merecemos nuestros hijos. No permitamos que las divisiones políticas nos impidan trabajar por lo que realmente importa, el bienestar de nuestras familias y el futuro de Colombia, continuó. Desde Defensores de la Patria, extendemos la mano a todos los colombianos de buena voluntad,
sin importar sus diferencias políticas anteriores, afirmó. Colombia es más grande que nuestras diferencias y juntos somos más fuertes. Por ahora, debemos ser pacientes y esperar el momento de las elecciones, dijo de la Espriella reconociendo los tiempos institucionales. Ese será el momento en que ustedes, los colombianos, decidirán el rumbo que quieren para su país. Hasta entonces, seguiremos trabajando, seguiremos presentando propuestas, seguiremos construyendo la esperanza de una Colombia libre y próspera, continuó. Una Colombia que respete su historia pero que mire hacia el futuro, agregó. Una Colombia orgullosa de sus tradiciones pero abierta al mundo. Una Colombia justa, próspera y en paz. Compatriotas, no se desanimen, repitió con énfasis. El futuro de Colombia está en nuestras manos, y juntos vamos a construir el país que merecemos. Gracias por su confianza, gracias por su apoyo, y gracias por creer en la posibilidad de una Colombia mejor, concluyó de la Espriella. El video terminó con una imagen de la bandera colombiana y el logo de Defensores de la Patria, reforzando los símbolos patrióticos que caracterizaban su movimiento político. El impacto del mensaje de la Espriella fue inmediato y masivo. En pocas horas, el video se convirtió en uno de los contenidos políticos más compartidos en la historia reciente de Colombia. Los comentarios eran abrumadoramente positivos, destacando el tono constructivo y el mensaje de esperanza. Reacciones como "esto es liderazgo verdadero", "Colombia necesita este tipo de mensajes" y finalmente "un político que habla de soluciones" se multiplicaban por miles en todas las plataformas digitales. Lo más significativo fue que el mensaje logró trascender las fronteras partidarias. Incluso personas que tradicionalmente no simpatizaban con propuestas de derecha expresaron reconocimiento por el tono constructivo y la grandeza política demostrada. Ana Lucía, observando las reacciones al mensaje de su esposo, le comentó: "Abelardo, creo que este mensaje va a marcar un antes y un después en tu liderazgo político. Has demostrado verdadera estadista". Ana Lucía: "Colombia necesita líderes que construyan puentes, no que los destruyan", respondió de la Espriella. Si queremos ser el cambio que el país necesita, debemos empezar por elevar el nivel de nuestro debate político. Los días siguientes a este intercambio entre Petro y de la Espriella marcaron un nuevo capítulo en la política colombiana. El país había presenciado dos estilos de liderazgo completamente diferentes, uno centrado en la denuncia y la confrontación geopolítica, otro enfocado en la propuesta y la construcción de consensos. Las encuestas que se realizaron en las semanas siguientes mostraron resultados interesantes. De la Espriella mantuvo su liderazgo, incluso con un ligero crecimiento que llegó al 78% de intención de voto. Colombia Humana se recuperó parcialmente, llegando al 8%, lo que sus dirigentes interpretaron como una vindicación de la estrategia confrontacional de Petro. Más importante aún, las encuestas mostraron que el 67% de los colombianos valoró positivamente el tono constructivo del mensaje de la Espriella, después de que el 45% consideró válidas las preocupaciones geopolíticas planteadas por Petro. Este panorama configuró una nueva dinámica política donde la confrontación ideológica coexistía con la búsqueda de soluciones concretas a los problemas del país. Petro, lejos de moderar su posición después del mensaje de la Espriella, intensificó su campaña de denuncia sobre lo que consideraba una operación imperial. En múltiples escenarios reiteró sus acusaciones y profundizó en el análisis geopolítico de la situación colombiana. De la Espriella, por su parte, mantuvo su estrategia de elevar el debate hacia temas propositivos, presentando planes detallados para cada sector de la sociedad y evitando entrar en confrontaciones personales. A 3 semanas de estos eventos, Colombia vivía un ambiente político completamente diferente al tradicional. Por primera vez en décadas, el debate electoral se centraba tanto en consideraciones geopolíticas como en propuestas concretas de gobierno. Los medios internacionales comenzaron a prestar atención a lo que ocurría en Colombia, interpretando estos eventos como una manifestación de las tensiones globales entre diferentes modelos de desarrollo y diferentes concepciones de soberanía nacional. Analistas de diferentes países destacaron tanto la valentía de Petro para denunciar lo que consideraba una interferencia extranjera, como la madurez política de la Espriella para responder constructivamente a las acusaciones. El mes que siguió a estos eventos demostró que Colombia había madurado políticamente.
El país era capaz de sostener debates complejos sobre soberanía nacional, desarrollo económico y futuro político sin caer en la violencia o la polarización destructiva que había caracterizado otros periodos de su historia. Las elecciones de 2026 se perfilaban como las más trascendentales de la historia democrática reciente de Colombia. Los colombianos tendrían que elegir no solo entre candidatos, sino entre visiones completamente diferentes sobre el futuro del país y su lugar en el mundo. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. ¿Qué opinas sobre esta confrontación política entre Petro y Abelardo? ¿Crees que las acusaciones de interferencia extranjera tienen fundamento o consideras que se trata de una estrategia política? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan y debatir estos temas tan importantes para el futuro de Colombia.